Bada ordua eta hasiera emango diogu. Lehengoa 2020 abenduaren 17an egindako aurreko bilerako akta onesteko proposamena zuzen baderitza. ¿Alguna cuestión al acta? No. Bueno, hau batez. Eta bigarrena, arloaren informazio orokorra, Getxo udalerriko ostalaritza sektorearentzako laguntzak. Iñigo? Eskerrik asko. Vale, quería comunicar que se han publicado ya las ayudas a la hostelería, que el plazo será hasta el 7 de enero para solicitudes. Y también quería hacer, perdón, 7 de febrero, son 20 días hábiles. Quería hacer hincapié y dar comunicación, aunque ya se está haciendo desde Getxoland, tanto a las asociaciones como a los componentes del foro y a los hosteleros que tienen contacto con el departamento, que el próximo lunes se va a hacer una sesión informativa, tanto con los responsables de hostelería como con sus asesores o personas autorizadas, con todas esas personas que van a hacer las ayudas vía telemática, por si hay dudas, cómo resolverlas, etcétera. ¿Vale? Esas sesiones van a ser vía telemática el lunes a las... La primera va a ser de 10 a 11 de la mañana y el mismo lunes de 14 horas a 15 horas. Son 2 sesiones para ya ver las dudas de cómo hacer las solicitudes. Y esa era la parte más... de 10 a 11 y de 14 a 15 horas, de 2 a 3. Pero bueno, si hay interés, pues se pongan en contacto ya para que les pongan los links de conexión y poder estar en esas reuniones y poder ver cuáles son las dificultades para hacer las solicitudes, etcétera. Y esa es la información que quería dar para, bueno, pues en la medida de lo posible, el lunes que queden claras todas las dudas para realizar todas las solicitudes. Hasta el 7 de febrero. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Iván. Varias cosas. Bueno, primero imagino que las ayudas estaremos hablando de las ayudas extraordinarias y no todavía del rechobono de hostelería, que eso vendrá después, quiero entender. Claro, la pregunta es, si está abierto hasta el 7 de febrero, ¿cuándo se empiezan a pagar estas ayudas? Quiero decir, ¿la convocatoria tiene necesariamente que estar cerrada para empezar a resolver las ayudas o se pueden ir resolviendo las ayudas según se reciben las esto? Porque claro, la primera convocatoria de ayudas que se sacó no era prorrogable, por lo tanto se prorrateaba, por lo tanto tenía que estar esperando a que se cierre todo el periodo de ayudas, con lo cual se pagó en agosto. A ese ritmo, si nos encontramos el 7 de febrero, como muy pronto vamos a pagar el 7 de marzo, como prontísimo. Entonces, esta es una de las primeras preguntas. No sé si me respondes y luego sigo o como prefieres. Vale. No, es más cómodo. Vale, sí, en principio hay un plazo máximo de 3 meses que intentaremos rebajarlo y efectivamente tienen que estar todas las solicitudes presentadas. Bueno, entiendo que la cuantía no es como una convocatoria a la pasada que ya has hecho mención, que era abierta a muchos sectores. Esta es muy concreta y todos estimamos que se hará con la mayor celeridad posible. Ostras, eso quiere decir que en el peor de los casos a la gente que tiene cerrados los bares y sufriendo, pero tiene cerrados los bares en el mes de noviembre, se les van a pagar las ayudas en el peor de los casos, marzo, abril, mayo. Entonces mi recomendación sería que empecéis a preparar ya las de la siguiente, porque como lamentablemente creo que van a necesitar más y es posible que estemos abocados a un nuevo cierre de la hostelería y otro tipo de servicios adyacentes, habría que empezar a preparar la siguiente. Sobre esto sí quiero decir 2 cosas en general. A mí las ayudas, las que se van a dar en general, pendientes de ver las bases, nos pueden parecer bien. De hecho, como ya dijimos en su momento, son ayudas que propusimos desde la oposición y que vosotros votasteis que no en el Pleno.
Pero claro, yo también tengo una carta de la alcaldesa, un email, donde decía que estas decisiones se tomaban en el foro de contraste de economía, que pedimos su convocatoria urgente en noviembre y que se ha convocado para el 15 de febrero. Entonces, aparentemente hay algunos desajustes que deberíais ajustar en algún momento. A ver si conseguimos que los tiempos sean realmente para ayudar a la gente y no para hacer anuncios que luego llegan tarde. Beste norbaitek, bai, Paula. Bai, egunon, eskerrik asko. Un poco en la línea de lo que comentaba Ivonne, nos hemos enterado bien por web y por redes sociales de cuándo iba a ser el próximo foro consultivo, cuándo se iban a reunir con los sectores desde el área de promoción económica y cuándo iba a ser la mesa de contraste. Lo primero, hacer una petición formal, que es, por favor, que se nos comunique antes de que vaya a la web y a las redes sociales del ayuntamiento a los grupos cuando vamos a tener que estar como vocales en la mesa de contraste político, porque nos hemos tenido que enterar como si no tuviéramos nada que ver con estos foros. Y lo dejo como propuesta y como ruego formal. Y por otro lado, bueno, saber cómo han ido las primeras reuniones que ya han sido según ese calendario esta semana y que, si no me equivoco, esta mañana incluso se ha estado ya con la hostelería. Entonces, bueno, por saber un poquito en qué situación se encuentran, también por lo que comentaban desde H. Bildu, ¿no? Porque con la situación actual igual acaban pidiendo que todo se acelere un poco más y los plazos se acorten. Gracias. Bien, respecto a la convocatoria de foros, nos hemos enterado todos a la vez. Sí que es verdad que los técnicos querían, la parte técnica, la parte política, tener todos los componentes, hablarlo con los técnicos y luego hacer el contacto político, como hemos hecho en las sesiones anteriores. Y la convocatoria se ha hecho pues cuando ha habido todos esos datos para poder estar con ellos. Y por su parte no ha habido ningún problema en cuanto a los plazos. Los foros de las mesas sectoriales se están realizando ya esta semana. Todavía no hay actas. Y luego vendrá el foro general y luego el foro consultivo, el foro político, de contraste político. En cuanto estén las actas, pues se colgarán a todos a la vez. Igual no me he explicado bien. Entiendo cómo se han podido poner las fechas, no lo pongo en duda. En ningún momento he querido acusar a la parte técnica, en ningún caso. Me refiero, cuando esa información se envía al área de comunicación del ayuntamiento para que esto sea publicado en la página web y en las redes sociales, lo que solicitamos es que también se nos envíen a los grupos, porque al final estamos recibiendo la información más tarde. Entonces, que cuando esa comunicación, con todos los trámites que se deba hacer para poder poner primero las fechas, que es lo lógico, que luego se nos comunique a la vez, nada más. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Hirugarrena, galde eskeak, eta lehenengoa, Euskaraldiaren parte hartzeari buruzko informazioa eskatzea. Irantzu? Bai, irakurriko duzu galdera edo zelan? Sí, vale, perfecto, la leo. Bueno, queríamos saber, Euskaraldia tuvo lugar entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre del pasado año. El Grupo Municipal Popular de Getxo solicita que se nos informe del número de personas y entidades de Getxo que se inscribieron a Euskaraldia, del número de personas que eligieron los roles Aubici, Belarri Prest y Ribisi. Gracias. Más que nada, entre otras cosas, es porque no, por lo menos yo no he sido capaz de encontrar esta información en web. Encontré información a nivel País Vasco, a nivel Vizcaya, pero no a nivel de Getxo. No sé ni si lo tendremos, pero bueno. Bueno, egun ondan hori, jakin dakizu moduan, Euskaraldia eduki genduan eta abenduan bertan jendeari irekiko, jende orokorrari zabalik egon zan ekitaldi bat egin zan olatuan, justo hain zuzen be Euskaraldiaren balantzea edo holango barri emoteko. Eta han Euskaraldiaren antolatzaile guztiek kontu emon eben ekitaldi honen inguruan.
Eta han be, eureke baloratu eben moduan, COVID egoera sasoi baten egon garala, danon bizimodua guztiz aldatu dala, baina alanda be, oso pozik egozan lortutako emoitzakaz, barritasun honetan, 135 entitatek emonebelako izena, espero ebena baino nahikotxoago izan zen, entitaten partetik horrenbesteko arrakasta ukiteagaz. Izan ziren 135 entitate eta 153 egoitza. Getxon. Gero, 163ak aho bizi rola aukeratu eban, honek suposatzen dau 2.252 lagun, belarri prest 125, hau da, 858 lagun, eta 200 64 lagun irribizi figura. A ver, perdón porque no me ha dado tiempo a apuntarlo. ¿Me podrían repetir los datos, por favor? Bai, hau bizi 2.252, hau da, 163. 858 belarri prest, hau da, 125. 64 irribizi, 102. Entitateak 125, 153 egoitzatan. Vale, entonces, Aobici 2.400, Belarriprest 850 y Irribici 64. Hau bizi 2.452, Belarriprest 858, Irribizi 64. Entidades 135 en 153 sedes. Vale, de acuerdo, pues muchas gracias. Vale. Orain, EH Bildu, gero ikastolaren jarritako zaintza kamerari buruzko informazio eskaera. Ibon. Gero eskolan, udan, bideo zaintza kamera jarri zituen udalak. Bideokamera hauek frontoian kokatu dituzte, eskolaz kanpo behin baino gehiagotan kalteak edo lapurretak egon dielako. Hori dela eta hurrengo galderak egin ditugu. Bideo zaintza kamera horiek grabatzen ari dira. Hemen falta, jakindez, horrela bada udal gobernua badaki datuen babesirako legea urratzen ari dela, hau galderamen tartean azalpena falta da, urratzen ari da bideo zaintzaren presentzia sohartarazten duen kartela ez dagoelako. Jakin dezakegu zein den kamerak daudela adierazten duen kartelik ez izatearen arrazoia? Bueno, con respecto a esta pregunta, decir que las cámaras no están en funcionamiento y se explicará el asunto en la comisión, con más detalle, en la Comisión de Cohesión Social, que es donde reporta el servicio de hezkuntza. Eta azkena, COVID getxo bono eta getxo txukun kanpainen agindutako itxierak eragindako sektoreentzako laguntzei buruzko informazioa eskaera. Paula, mesedez? Sí. Voy una a una por si... Vale. La primera, ayudas a sectores afectados por cierre decretado por COVID. Desde el Elkarrekin Getxo solicitamos información sobre las ayudas específicas para hostelería que desde el Gobierno se comprometieron a poner en marcha a finales de diciembre del 2020. Preguntamos si se ha informado a los colectivos que representan a la hostelería debidamente sobre el plazo de las ayudas, cuántos hosteleros o hosteleras han solicitado ayuda para poder ponerse al día con la documentación requerida para presentar a estas ayudas y cuántas solicitudes de ayuda se han recibido a día de hoy, siendo conscientes de que todavía no ha terminado el plazo. Gracias. Vale, si se ha informado a los colectivos de las ayudas, efectivamente, cada vez que se hace algo con uno de los sectores, se manda un email masivo, se les convoca. Es más, hoy es la mesa de comercio y la mesa de hostelería, por lo cual estarán debatiendo sobre ello.
La segunda pregunta, ¿cuántos hosteleros han solicitado? Pues acaba de abrirse el plazo, todavía no tenemos ningún recuento, pero como he dicho en información general del área, para este tema concreto se han convocado las 2 reuniones vía telemática del lunes, la de la mañana y de la tarde, para atender esas dudas de solicitudes. Eso es principalmente las preguntas. No sé si algún dato más. No, simplemente que nos vayan informando cuando vayan teniendo más resultados y vaya avanzando este plazo, porque, claro, termina el 7 de febrero, como os he informado, y hasta un par de semanas más tarde no volveremos a tener comisión. Entonces, bueno, sin más, si puede haber información de aquí entonces, se agradecerá si nos la Vale, tomo envían. nota y la hago llegar. Vale, perfecto. La siguiente es sobre la campaña del Getxobono. Preguntamos, el pasado 5 de enero finalizó la campaña Getxobono y en ese sentido quisiéramos saber cuál ha sido el balance de la misma por parte de la institución y del sector, si se prevén nuevas campañas y si se va a implementar el tema del Getxobono de hostelería. Es que ricasco. Vale, igual empiezo por la tercera, si se va a implementar, sí, eso es un acuerdo que hemos llegado con ellos. Se está hablando ya cómo hacerlo para que participen, al ser un bono de un sector concreto, para que participen ellos en esa elaboración. Hoy mismo en la mesa saldrá, pues veremos en las actas qué es lo que van avanzando, tanto los técnicos como el sector hostelero, y luego pues lo veremos en el contraste y en el foro. Eso en cuanto a la primera pregunta. ¿Se verán nuevas campañas? Pues evidentemente, como ha hecho EH Bildu, la situación es la que es y nosotros, el equipo de gobierno, sí que tiene pensado hacer nuevas campañas y si hay que mantener pues, el esfuerzo que se ha hecho durante el 2020, pues no hay ningún problema por mantener ese esfuerzo. Y la siguiente, ¿cuál es el balance de la misma? Vale, respecto al Getxobono, el plazo para presentar los bonos por la asociación y por los locales acaba ayer 20 de enero. Entonces todavía no tenemos todos los datos concretos de desglose. Entonces a mí sí me gustaría, una vez tener toda esa cuantía, pues hacer una valoración concreta y un informe de ese bono y comunicarlo con todos los datos pertinentes. Vale, simplemente por hacer una pregunta extensiva. Sobre los nuevos posibles Getxobono, como hemos tenido hasta ahora, aparte del de hostelería que ya se está trabajando, ¿se va a considerar adelantar una posible campaña que se tuviera? Digo, porque como se está hablando de un posible cierre antes, que puede ser hasta las 7 de los comercios, que parece que se va a implantar pronto, les va a afectar muy a cortito plazo. Entonces, como todavía estamos en esa situación de hacer esa valoración, recogiendo esos datos de la campaña que ha terminado a principios de enero, a ver si se nos va a juntar también el tiempo con el tema de las ayudas, como comentábamos antes, y también con un posible Getxobono a extender. Entonces, bueno, pues saber un poquito qué valoración se está haciendo, si se va a pedir directamente opinión al sector o se va a adelantar alguna idea desde el equipo de gobierno. Para futuras ediciones, evidentemente, lo primero que hay que hacer es recabar la información que el sector necesite, que es lo que se está haciendo ahora en las mesas esta semana y la que viene, y de ahí pues actuaremos en consecuencia. Yo sobre el Getxobono 2 peticiones, sugerencias. Bueno, sobre el Getxobono una petición o sugerencia, que para los próximos Getxobonos se analice que la forma de adquisición de los mismos sea otra, no un único cajero automático que se fastidia, que se colapsa, que genera unas colas. Entonces habría que buscar otro sistema de adquisición en el que se podría pensar igual en implicar a los propios comercios en el momento de la propia compra. Y la segunda es que, visto la rapidez de este ayuntamiento y que se nos había pasado, pero es cierto que es posible que los comercios se cierren a las 7, estaría bien empezar a analizar cómo debería ser una ayuda para los comercios ante esa más que posible eventualidad. Si luego no hay que ponerla en marcha, mejor que mejor, pero que no nos pille como hasta ahora otra vez sin hacer nada como si fuésemos nuevos. Vale, respecto a la primera pregunta del Getxobono y la forma de conseguir los
los bonos, que era con cajero, también era por internet, había esas dos vías, pero yo creo que lo primero hay que escuchar al sector, que lo estarán hablando en este momento, tanto hostelería con su bono concreto, como el sector del comercio, que evidentemente hablar de esto es un tema, los comerciantes son los que más lo han usado, ¿no? De hecho, bueno, hasta el 2020 ha sido principalmente el comercio y a partir de ahí, pues, si aparte de recoger esa solicitud, por vuestra parte, pues si del sector sale también por esa vía, pues estudiarían técnicamente las maneras que sean posibles. A ver, entiendo que aparte del sector, que es el que se beneficia de los bechobonos y es el objetivo de los bechobonos, las personas usuarias que los compran, evidentemente también había internet, es cierto. Hombre, dile a mi madre que entre a internet a comprarse un bechobono. Pues igual lo tiene complicado. Yo le quiero mucho, pero bueno, pues mi madre en internet igual lo tiene complicado. Y cuando va al cajero de la BBK tiene una cola de 27 personas y cuando llega al cajero, el cajero no funciona porque está bloqueado y es el único que hay en toda Algorta, pues se empieza a poner complicadito el tema de los bechobonos. Entonces, está muy bien escuchar a los hosteleros o a los comerciantes, es absolutamente imprescindible, pero también alrededor de lo que ocurre. Luego también habría que hablar de cómo se gestiona esa gestión interna de los bechobonos con los comerciantes, pero bueno, ya estoy hablando de la adquisición de esos bechobonos, que se ha demostrado que el uso de un único cajero, de una única entidad bancaria, en el que no se garantiza que ese esté en buen funcionamiento en todo momento, porque se satura pues ya, no es bueno. Pues eso, mejorar, sin más. Vale, tomamos nota. Sí, la última pregunta es sobre el Getxo Txukun. En todo 2020 no se ha realizado ningún proceso participativo Getxo Txukun, entendemos que debido a la pandemia, y de cara a este 2021 nos gustaría conocer si está contemplado para los próximos meses un nuevo proceso de participación de Getxo Txukun, de qué forma el ayuntamiento decide en qué zona se hacen dichos procesos y cuándo, y si se ha planteado hacer estos procesos por medios digitales. Eskerrik asko. Bueno, sí, a la primera pregunta está previsto hacer un proceso de Getxo Txukun, será en fechas similares a las del 2019, es decir, el último trimestre de este ejercicio. La zona aún está sin determinar. Las zonas, bueno, a lo largo de todos los años que se ha venido haciendo bien el Getxo Txukun o el Lauso-Sauso, como se denominaba anteriormente, ha recogido 16 zonas desde el 2008 del municipio, que siempre se intenta mantener un equilibrio territorial, es decir, entre los 3 distritos, y bueno, pues la zona está aún sin definir o sin concretar. Es algo que se hace tras un contraste del servicio de participación con las áreas más o menos afectadas del resultado de esta escucha. Y sí, bueno, medios digitales se vienen utilizando desde el 2011. Lo que sí puedo adelantar aquí, se explicará más adelante, es que se está trabajando, o mejor dicho, ultimando ya una nueva herramienta digital para los procesos participativos. Vale, eskerrik asko. No, claro, me refería más avanzado a lo que se ha utilizado en otras ocasiones. Es cierto, por ejemplo, que en procesos participativos como para presupuestos se da también la opción, pero lo decíamos más en el sentido de incrementar más la participación online, normalizarla más, hacerla más amplia, más transversal, más fácil y quitar el hecho de que sea tan presencial precisamente por el año que es que ya empezamos pues fuerte con el tema del virus otra vez y bueno, pues para ir facilitando este tipo de vías. Nos alegra saber que va a haber una nueva herramienta y bueno, cuando haya más información agradeceremos que se nos comente. Eskerrik asko. Sí, si me permite solo añadir, a ver, si es cierto que esa presencia digital ha existido, que esta nueva herramienta nos va a facilitar esa participación, pero no olvidemos que a día de hoy la idea del servicio de participación es seguir manteniendo los buzones, las urnas, porque el papel se sigue usando. Y también hay que ver
las edades de la participación, aunque queremos hacer hincapié en abrir esas franjas de edad, abrir o potenciar más la participación. Hay por edades o por usos o costumbres que el papel se va a seguir manteniendo. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, por escrito no hay ninguna otra pregunta, entonces pasaríamos a las preguntas que se quieran plantear o los ruegos que se quieran plantear ahora. Bai, Ibon? Bai, bueno, nik udaltzaingoarekin lotuta dauzka galdera batzuk. Lehenengoa da, ez dakite udaltzainek porra luzagarriak erabiltzeko baimena duten ala ez, hori jakin nahi nuke, ez dakidalako. Eta gero bi kontu aipatu edo eskatu, zorritzarrez ikusi ditugu neguri inguruko hau etzan, ikustu bideoa etzala zuzenean Gernika parkean gertatu, baina izik eta inguruko beste parketxo batean, ikusi ditugu hor, inork nahi ez dituen istilu batzuk gertatu izan direla, eta orokorrean esan behar dut, nik bideoan ikusten dan udaltzaingoaren jarrera ez dut txartu ikusten. Hori bai, bi kontu berezi edo zehatz ikusi ditut, eta gustatuko litzaidake kontu horiek berriro ez gertatzea edo ez gertatzeko jarri behar diren albidea jartzea. Eta da, momentu batean udaltzain bati ikusten zaio bere porra mugitzen pertsonen buruen altueran, gutxi gora bera, eskertuko genuke hori ez egitea, buruen altueran, eta beste momentu batean udaltzain batek jotzen dio dagoeneko esposatuta dagoen gazte bati. Orokorrean, esan bezala, udaltzaingoak egin zuen lana egokitza jo dezakegu, baina bi gauza berezi horiek ez dute lan hori txartzat jartzen, baina berriro gerta ez daitezen eskatuko genuke. Eta udaltzaingoarekin lotuta azkenengo kontua da, behin baino gehiagotan ikusi dugu Teietzeko metro plazan, hor plaza erdian geldituta udaltzainen kotxea eta udaltzaine paseoak ematen edo ari dira. Ez dugu ulertzen zergatik udaltzainen kotxea egon behar den plaza erdian kokatuta, justo 20 metrotara udaltzainen kotxeak aparkatzeko leku berezi bat dagoenean eta hori utxik egoten danean. Hori dira udaltzainen inguruko galdera. Gero beste galdera badoka, baina beste gai baten ingurukoa. Vale, evidentemente todos somos conocedores que este fin de semana en general en Euskadi no ha sido un fin de semana tranquilo, han existido diversos conflictos con lo que respecta a nuestro municipio. Bueno, pues ha trascendido más un conflicto, pero se han dado más situaciones de incumplimiento de las medidas COVID. Y además de incumplimiento de las medidas COVID, por todos conocido que el domingo se produjeron la quema de una serie de contenedores, de 10 contenedores, con lo que eso implica fundamentalmente de riesgo para las personas, aparte de los daños materiales y el perjuicio que para el servicio se puede causar. Se ha actuado y ha trascendido más una actuación que se produjo el sábado a la tarde, fue una actuación que se produjo no en el Parque Gernika, pero sí en las inmediaciones, es en las zonas aledañas a Artaza, al Hotel Artaza, donde se habían congregado un número importante de personas, en esta ocasión eran personas jóvenes o muy jóvenes, y bueno, pues que no estaban cumpliendo las medidas COVID ante la llamada de un vecino en el que él manifiesta que percibe que había habido una pelea, se acercan los agentes y, bueno, pues ante la presencia de los propios agentes se crea todavía un mayor conflicto. Tomamos nota de lo que dices de la actuación policial. Evidentemente, ante esta situación, nosotros también, porque no es lo habitual con que nos encontremos con ese, no me atrevo a decir la palabra enfrentamiento, pero ante esa situación en muchas ocasiones de no dar cumplimiento a los requerimientos que estaban haciendo los agentes, de que se mantengan las distancias de seguridad, de que se porten mascarillas, de recordar que no se puede consumir y no se puede consumir alcohol a ninguna hora en ninguna vía pública. Bueno, pues hubo una respuesta y acabó con una persona detenida. Evidentemente,
Cuando se produce esta situación, siempre se suelen analizar todo el atestado, toda la actuación policial, porque no es una actuación policial habitual, y tomaremos en cuenta y, evidentemente, ya desde internamente ya se está mirando si la actuación ha sido proporcionada o no. Pero sí que quiero poner de manifiesto que nos estamos encontrando con una situación que creo que no es casual. La pandemia está afectando a toda la población. No quiero criminalizar a ningún sector de la población, pero sí nos estamos encontrando, y así lo trasladan los propios agentes, con que cuando llegan a determinados lugares, pues son recibidos de una forma que no es de recibo, valga la redundancia, que no es la adecuada, y se empiezan a crear conflictos por incumplimiento de las medidas. Y cuando son requeridos para que las cumplan, hay resistencia y hay contestación de diversos tipos. Se les recibe escupitajos en una situación de COVID. Pues os daréis cuenta que eso es una situación que se pone en peligro la salud de los agentes y demás, con silbidos, con insultos y demás. Es el trabajo de la policía también atender esas circunstancias, pero la situación no está siendo fácil. Y además nos tememos que esto no ha sido algo puntual. Nos tememos que la situación social en la que estamos viendo y lo que estamos viendo en el resto de los pueblos es esa situación de hartazgo, de cansancio, de situación de encontrarse pues las personas en una situación que no atienden a los requerimientos policiales. Y por mucho de que se ha tomado medidas en un primer momento, vamos a decir, más pedagógicas, ponte la mascarilla, no puedes estar sin mascarilla, no puedes estar bebiendo cerveza, etcétera, etcétera, pues el recibimiento cada vez es ante nuestros policías locales más de enfrentamiento con ellos. Sin más, quiero ponerlo en conocimiento de toda la ciudadanía. Ya no voy a hablar, además, de las conductas, que hay personas identificadas por la quema de contenedores, que además esa sería otra conducta claramente delictiva y que evidentemente está la investigación policial abierta. Sí que tomo nota de las dos cuestiones que has planteado, porque ya se estaban mirando internamente en esas circunstancias. Y luego, con respecto al que se aparque el coche en medio de la plaza de Teieche, lo trasladaré, pero cuando en muchas ocasiones se diseñan los dispositivos policiales, lo que se pretende es que la mera presencia policial sea preventiva para que las personas adecúen sus comportamientos a lo que se entiende que la propia normativa tiene que decir. Y ahora me estoy centrando fundamentalmente en actitudes de que se cumplan las medidas de COVID. No creo que es ilógico pensar que quien tiene un comportamiento de no llevar la mascarilla puesta o llevarla incorrectamente colocada o estar 8 personas juntas, en cuanto ve que llega nuestra policía local, pues intentan adecuar todos, por el miedo a la sanción, porque eso es la prevención general del derecho sancionatorio, intentan adecuar su comportamiento a lo que la norma dice. Entonces, si colocamos el coche ahí, que puede ser un obstáculo, que puede molestar, lo entendemos, pero se hace para que, por lo menos, si no lo hacemos porque tenemos un concepto ético de cumplimiento de la norma, porque son unas normas que están protegiendo a la salud no solo individual, sino a la salud colectiva, y no tenemos un comportamiento individual o colectivo responsable, y tenemos que esperar a que nos venga una sanción para adecuar nuestro comportamiento, pues lo que colocamos es visiblemente que está la policía para que, por lo menos, si no lo hacemos por convicción propia, se cumpla por el miedo a la sanción. Entonces, puedo entender que si en algún momento, y lo trasladaría así, el coche puede obstaculizar un itinerario peatonal o puede ser un riesgo pues, para los menores que puedan estar jugando en una plaza, pues tendremos que buscar cuál es el lugar que, sin causar un riesgo a unas personas que tengan movilidad reducida o a cualquier otro colectivo que se pueda ver afectado porque es un obstáculo, y lo entiendo, pero si no, lo hacemos con esa intención, no porque a los agentes les resulte más cómodo aparcar en medio de la plaza del pueblo, sino que lo que queremos con su presencia, el coche por un lado y las corricas que andan en el entorno, el saber, bueno, pues que está la policía ahí y el que cumple, cumple, y el que no va a querer cumplir, por lo menos que lo haga por miedo a la sanción. Sin más, eso es lo que puedo trasladar.
¿vale? Pero mirando siempre que no suponga un obstáculo o un peligro, o que no ocupemos una plaza y impidamos que los menores en un determinado horario puedan utilizar la plaza para jugar al fútbol, por ejemplo. Bueno, falta una pregunta de responder, igual se te ha olvidado, que era el saber si la policía puede utilizar porras extensibles. Ay, se me ha olvidado. Porque también se ha visto a un policía utilizar sí, una porra extensible. Luego te contesto el resto si quieres. Sí, dentro de la equipación todo el material que se ha utilizado, salvo que del análisis repito, de la actuación se vea que hay algo que no es correcto, pero en principio pueden utilizar ese tipo de defensa. No, por matizar, el hecho de la porra extensible no está vinculado al incidente de Neguri, está vinculado a otra zona del hecho. En cualquier caso, a ver, comparto totalmente que lo que está ocurriendo en Neguri no tiene nombre, no tiene justificación, y en general ya he dicho que yo creo que la actuación de la policía municipal, en este caso concreto en Neguri, que ha salido en los vídeos, no fue desproporcionada, o sea, fue una actuación correcta. Así que hay dos actuaciones que lo que nos interesaría es que no se repitan o se vayan corrigiendo, porque tampoco generaron un riesgo enorme, pero bueno, pueden derivar en otros momentos en otras cuestiones. La argumentación del coche me puede servir. Sí que es cierto que hay a veces sí les fastidian a los chavales el partido de fútbol, pero bueno, la argumentación del coche me puede servir. Es más, podríamos pensar que en ocasiones tal vez sea también lo que se debe hacer, pero en otras zonas más conflictivas. Igual resulta que en Neguri la solución puede ser que la policía municipal esté antes de que lleguen los chavales. No sé, o en las zonas identificativas. Buscar otro. Lo que estoy diciendo es que ante una situación que es cierto que la gente está un poco cansada, igual hay gente que está sufriendo de una manera u otra y que cada uno lo exterioriza de una forma, lo cual no es justificable, pero algunas cosas se pueden entender, otras en ningún caso. Igual hay que buscar otras vías preventivas, que posiblemente sea la que estabas mencionando ahora, pero que igual es justo en la plaza de Teche, pues igual no es la más conflictiva en ese sentido de los entornos en los que se pueden producir este tipo de situaciones. Sin más. Bueno, pues yo sin más también simplemente insistir en que miraremos si realmente el coche lo queremos, es dentro del dispositivo que se coloca preventivo y de corricas, es de visualizar que la policía está por ahí. Es triste, pero es así. Y entonces lo que hacemos, repito, si vemos que se puede colocar en una esquina mejor donde siga siendo visible y no obstaculice tanto el paso o no moleste, quiero decir, a las actividades que se puedan realizar, bueno, pues lo haremos. Pero esa era la finalidad que tiene. Y con respecto a si vamos antes de que se lleguen los chavales en Neguri, es que desgraciadamente en el municipio no solamente tenemos el punto de Neguri, tenemos muchos otros puntos. En tal calle no voy a entrar ahora a determinar. Y el dispositivo, pues efectivamente se intenta poner cuando se pueda y se sepa si hay una quedada, como nos ocurrió para el domingo, que ya había dispositivo preparado para el domingo porque había habido una quedada formal en redes sociales, pero en otras ocasiones son lugares de reunión que lo único que acaba ocurriendo es que las personas se acaban reuniendo en determinados lugares próximos o no próximos a sus entornos, son muchos, son variados, y lo que la policía no puede hacer es estar previamente en todos y en cada uno que tenemos detectados, porque repito que no es ese el único. Hay otros muchos que también se están produciendo y que lo que hay son esos incumplimientos fundamentalmente a medidas COVID, a lo que podríamos entender de una situación de botellón en época COVID, con muchos jóvenes reunidos, porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos toda la hostelería cerrada, tenemos todas las lonjas juveniles cerradas y en muchas ocasiones es así. No podemos olvidar que ahora empiezan a salir mucho antes, porque tienen que estar para las 10 en casa, y empiezan a consumir mucho antes, con lo cual muchos incidentes que se pueden producir a las 9 de la noche es porque desgraciadamente han tenido un consumo excesivo de determinadas sustancias, fundamentalmente de alcohol, pero también de otras. Con lo cual, eso acaba degenerando incluso, como el otro día, entre una posible pelea, que está por determinar si se produjo o no, entre determinadas personas. Con lo cual, quiero decir que es difícil, Ivonne, el que podamos decir voy a tal plaza, voy a esta a las 6, a esta a las 5, a esta a las 8,
sí tenemos unas tareas, se pasa por todas, se vigila todas, pero de presencia permanente con anterioridad en Neguri, pues Neguri, como en otros sitios, habrá días que le toque el primer sitio o no, pero que esas tareas que están especificadas y que van rotando no se pueden en muchas ocasiones determinar previamente. Sí que hay lugares que, visto lo que hay, pues posiblemente el fin de semana diremos, ¿dónde hemos tenido más incidentes? Aquí, pues vamos a insistir, pero basta que vayas al fin de semana siguiente para que te lo hagan en otro sitio. Lugares muchos y variados, para eso tenemos un municipio muy amplio, con muchas zonas que pueden dar lugar a donde se pueda reunir la gente con una cierta privacidad. Digo en vía pública, no me estoy refiriendo a otros lugares cerrados. Dícese la Rañasubi, dícese la Galea, dícese miles, bueno, miles no, pero muchos lugares. Pero bueno, seguiremos intentando poner y realizar una tarea preventiva, que es lo que todos pretendemos, antes de tener que realizar otro tipo de tareas. ¿Vale? No sé si... Sí, tenía otra pregunta. En la comisión anterior he preguntado a ver si el origen de un expediente de responsabilidad patrimonial por importe de 190.000 euros, que va a darse cuenta en la Comisión de Hacienda, a ver si el origen de esa responsabilidad patrimonial estaba en la comisión anterior. Y si no he entendido mal, me han dicho que se explicaría en esta. Sí, pero creo que ha habido un error, porque toda la parte de responsabilidad patrimonial no reporta en la Comisión de Ciudadanía. Los contenidos de responsabilidad patrimonial en otros, lo que antes era régimen interior, vamos a decir, va a la Comisión de Organización. Y en torno a esa cuestión hay una pregunta también que ha realizado el Grupo Popular. Entonces, se explicará, se dará respuesta al Grupo Popular de lo que ha preguntado. Y si tenéis alguna otra cuestión al respecto, sería en la de organización y no en la de ciudadanía. Yo solo por matizar, a nosotros lo que nos interesa no es el desarrollo del expediente de responsabilidad patrimonial, sino conocer el hecho que da pie a que se inicie ese expediente de responsabilidad patrimonial. Si eso nos van a responder a la siguiente comisión... Quiero decir que es que no es competencia de esta comisión. El tema de responsabilidad patrimonial va a las cuestiones de responsabilidad patrimonial de un calado o de otro, o va a la comisión de organización. ¿Vale? Venga. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, Javier. Volviendo un poco al tema de los sucesos del otro día en la zona de Artaza, a ver, me sorprende mucho que nos llevemos a novedad. O sea, yo creo que se trataba de una cosa que yo he sobremojado. Hemos trasladado en comisiones y en pleno desde hace mucho tiempo concentraciones desordenadas, no sé si la palabra sería ilegal, pero concentraciones de jóvenes que han molestado a muchísimos vecinos en zonas como Villamonte, Tejera, Cristóbal Colón, La Sarreta, Neuri Languille, el Parque Guernica, la zona de la Artaza, y lo hemos transmitido en muchas ocasiones. Hemos hablado con bastantes de vosotros en muchas ocasiones diciendo cómo hay quejas vecinales en torno a esas zonas de muchísimos desórdenes que, lógicamente, ahora, en tiempos de pandemia y en tiempos de limitaciones de movimiento, porque a las 10 de la noche tenemos que estar en casa, se han acrecentado. Pero esto no es una novedad y no nos puede coger a todos de sorpresa. Esto es algo que estaba sucediendo, que le hemos transmitido muchas veces, tanto en comisión como en pleno, esta realidad, y que el equipo de gobierno hasta ahora, pues bueno, pues escudándose en que estábamos criminalizando a la juventud, o que no había tal problema, o que no nos consta, o que lo que se está haciendo se puede hacer, pues se escudaban en no hacer. Es decir, este es un problema que ha desembocado en lo que ha desembocado y va a desembocar en cosas peores porque desde el principio, desde hace tiempo, no se han tomado medidas para poderlo solucionar. Y cuando digo no se han tomado medidas es, en primer lugar, y transmito lo que nos dicen los vecinos, que muchísimas veces ante las llamadas de vecinos a la policía municipal para que en un momento intervengan, o no pasan, o si pasan, como si no pasasen, y si están, no es que pueden estar. Es decir, que en definitiva ha habido manga ancha para poder hacer todo el mundo lo que ha querido en unas zonas determinadas por la noche. Y no tengo especial interés en criminalizar a los jóvenes, porque yo también he tenido 18 años, también he salido, también he hecho cosas que duda cabe, pero no nos podemos olvidar de que efectivamente esas personas que están llevando a
actitudes son las personas de una determinada edad. Y no es que les quiera criminalizar, sino todo lo contrario. Seguramente les entiendo que están muy cansados, muy hartos y que seguramente no estamos respondiendo a sus necesidades de reunión, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy. Nosotros hemos pedido en ocasiones, porque nos parece que en ocasiones la intervención de la policía tendría que ser para un momento límite, pero creemos, y lo hemos transmitido en el Pleno, en ocasiones cuando hemos pedido creaciones de cuerpos de educadores, y se nos ha dicho que no. Es decir, si aquí hubiésemos tenido una labor preventiva de una serie de personas que, sin ser investidos en una autoridad como puede ser la Policía Municipal, sino unas personas más o menos asimilables en carácter a la gente joven, hubiesen tenido unas personas que preventivamente les estén diciendo, oye, que no podéis estar, oye, que no os podéis reunir, oye, que no podéis hacer esto, sin tener que recurrir a la policía cuando ya hay 100 personas reunidas, que es una barbaridad, pues claro, hubiésemos evitado igual que pase lo que está pasando, o por lo menos lo hubiésemos minimizado. Y sobre todo si lo hubiésemos hecho no ahora, sino como ya veníamos diciendo nosotros hace años y transmitiendo las quejas de los vecinos sobre estas concentraciones de jóvenes que en muchísimas ocasiones no permiten la normal convivencia en las zonas donde estas personas viven. Es decir, son zonas donde la gente en ocasiones no puede dormir. Y sin embargo no hemos hecho nada. Y estamos empezando a hacer, y de mala manera, cuando tenemos una reclusión obligatoria por el tema de la pandemia de tener que estar a las 10 de la noche en casa. Me sorprende porque además la misma responsable nos está hablando de la mera presencia preventiva. La mera presencia preventiva, y además, si no hay suficientes policías, habrá que tomar de alguna manera las medidas para que haya otros cuerpos que esa mera presencia preventiva evite lo que está pasando. No podemos llegar a que no podemos alcanzar o permitir que se llegue a lo que se llegó el otro día. Pues eso es inconcebible. Es decir, tenemos que tomar unas medidas mucho más serias, preventivas, con tiempo y a largo plazo. Y como bien ha dicho la presidenta, esto ha venido para quedarse. Y esto va a ir a más. Y me gustaría que desde esta comisión, desde el equipo de gobierno, se tomasen unas medidas como las que en ocasiones nosotros hemos propiciado. Hemos pedido en su momento una reglamentación del botellón, se nos criminalizó. Hemos pedido unos educadores, se nos siguió criminalizando. Hemos hablado de la realidad y se nos criminaliza. No es criminalizar, es intentar atajar un problema que viene de largo. Y además que el equipo de gobierno lo sabe y la Policía Municipal lo sabe. Y se reciben llamadas y seguramente la Policía Municipal igual no tiene todos los medios. Nosotros tenemos que crear los medios necesarios, que no tiene por qué ser la Policía Municipal, para evitar estos problemas. Y yo creo que estaría bien que realmente junto a las medidas que estamos viendo de apoyo al comercio, de apoyo a la hostelería, etcétera, etcétera, de una vez por todas retomemos las medidas que sean necesarias para la normal convivencia en este municipio, porque veo que hasta que no llega prácticamente una batalla campal, como que parece que no, que aquí no pasaba nada. No, esto que pasaba ahora ya pasaba. Y ahora estamos en una situación mucho más grave porque a las 10 de la noche hay que estar en casa y porque efectivamente la juventud, entiendo que, en fin, está muy cansada, muy quemada y es difícil controlarles. No lo voy a decir que no, pero tenemos que hacer algo más que simplemente mandar a la Policía Municipal a última hora cuando ya la cosa está desmandada. Gracias. Bueno, yo simplemente dos cuestiones. No creo que ahora es el momento de entrar a determinar lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho. Lo que quiero trasladar son dos cuestiones. La primera, la policía local, siempre cuando se le avisa y se le ha avisado de que hay una situación que puede estar causando una alteración en el descanso de los vecinos, en los lugares que has mencionado y en otros lugares, la policía local ha acudido. Y la policía local ha acudido con los medios que la propia legislación le permite. Resulta de que antes se podía estar en la calle a las 11 de la noche y ahora no se puede estar. Y antes ocurría que a las 11 de la noche alguien se podía estar comiendo una pizza y tomándose una Coca-Cola o una cerveza. Y ahora no se puede. Antes se podían estar reunidos 15 jóvenes y ahora no se puede. Luego, intentar poner el escenario COVID con un escenario no COVID, pues me parece que no es exactamente algo que sustente lo que acabas de comentar.
Antes estábamos en un escenario no COVID y ahora en un escenario COVID. No los mezclemos. Las competencias que antes podía tener la policía local, bueno, la policía local o cualquier policía, con respecto a los jóvenes, porque eran jóvenes en los lugares que tú has mencionado y que nos hemos reunido, este equipo de gobierno y esta concejala se ha reunido con vecinos de esas zonas que tú has mencionado y de otras zonas que no has mencionado que también se han reunido y que hemos ido y que hemos visto y que hemos estado con ellos y hemos visto in situ lo que hay. Y sí apostamos y así lo seguiremos haciendo y así lo hemos empezado a hacer, pero bueno, la situación COVID se nos ha cruzado en el camino con otros lugares del municipio donde teníamos detectadas otras situaciones de convivencia difícil entre los usuarios de determinadas plazas y lugares públicos y el vecindario. Lo hemos intentado hacer. Vemos que evidentemente, y en eso sí que compartimos con el Partido Popular, tal y como tú estás manifestando, que no valen solo las medidas policiales, que en otra situación no COVID, estoy hablando, no valen solo las medidas policiales, hay que tomar otras medidas que no sean policiales, educadores de calle o otras medidas para intentar buscar esa mejor convivencia con el vecindario. E incluso si la situación de COVID, que a todos nos ha pillado y no sabíamos si venía para 3 meses o para 3 años, si vemos que esto continúa, pues tendremos que plantearnos que también en estas situaciones de COVID tendremos que empezar a hablar de una posible, no sé si tanto mediación, que no sería la palabra exacta, pero sí unas actuaciones con esos colectivos que a veces son completamente heterogéneos y son puntuales, de que antes de que acuda o que antes de que tenga que ir la policía, pues se pueda intentar actuar desde la educación y desde la responsabilidad, apelando a la responsabilidad individual y colectiva. Pero lo que quiero decir es que la policía sí ha actuado, no ahora solo, este día y a esta hora, porque eso sería ningunear la actuación que la policía lleva durante muchos años en esas zonas, pero realizando las tareas que podía realizar y actuando como podía actuar, porque vuelvo a repetir que la situación no es la misma y lo que se podía el año pasado por estas fechas no se puede hoy. Y, por lo tanto, las actuaciones policiales también van cambiando. Y lo que permite antes y lo que no se permitía antes se permite ahora. Somos conocedores de que hay vecindarios, los que has mencionado y algunos más que no has mencionado, bueno, pues que se sienten molestos porque tenían a los jóvenes allí y porque además no solamente realizaban conductas que eran lícitas, sino que hay conductas que cuando menos eran constitutivas de acciones, sí eran detectadas al momento y podían ser sancionadas, conductas claramente incívicas como miccionar en vía pública y que se les sancionaba. Y se ha ido actuando en la medida de lo que se ha podido actuar, no por un lado por falta de recursos, que bueno, siempre los recursos, cuantos más recursos haya, siempre serán mejores, eso sin lugar a dudas, pero sino simplemente porque se podía actuar. Se ha hecho lo que se ha podido y quiero poner en valor lo que la policía local ha venido haciendo. Con mejor o con peor acierto, todo mejorable, evidentemente todo es mejorable. Nos alegramos que podamos confluir en que a partir de ahora no solamente son las medidas policiales las que nos pueden servir, sino que tengamos que hacer un esfuerzo en que no solamente sean medidas policiales, sino que también sean medidas de otro tipo, de educación y demás. También lo valoraremos. Entonces, creo que eso es lo que quería explicar con respecto a las cuestiones que habías planteado, sin perjuicio de que evidentemente la situación, y repito, es que no solamente es en Guecho, lo estamos viendo y este fin de semana ha sido un ejemplo, pues está cambiando en todos los municipios o en muchos municipios y tendremos que tener para algunas actuaciones puramente policiales y para otras tendremos que ir viendo que si esto se mantiene vamos a necesitar de otro tipo de actuación. Encantados poder confluir ahí y que lo podamos entre todos y todas impulsar. Perdón. Vale, si no te importa, Ivonne, primero Javier. A ver, el movimiento se demuestra andando, Kelche. ¿Cuál? ¿Perdona? El movimiento se demuestra andando. Vale, Entonces, si no lo te que había no se entendido. demuestra andando es cuando nosotros llevamos una moción para la creación de un cuerpo de cuidadores, de educadores, que podrá ser
mejorable, que podremos estar equivocados, que habrá que limar aristas, que habrá que pensar, pero lo que no se puede es, como se hizo, negarse a esa creación para evitar efectivamente que las fuerzas de orden público entren a saco. En segundo lugar, lo que hemos comentado, y lo acabas de decir, resulta que esos jóvenes antes de la pandemia, cuando se reunían, estaban reunidos porque podían reunirse. Estaban bebiendo y estaban comiendo su pizza porque podían hacerlo, efectivamente. Y cuando llamas a la policía y va y ven que están haciendo lo que pueden hacer, pues es que la propia policía dice, pues es que están haciendo lo que pueden hacer. Bien, pero lo que pueden hacer en ningún caso puede ser molesto para los vecinos, porque no se trataba de una gente joven tranquilamente tomándose una Coca-Cola y comiendo una pizza. Estamos hablando, como muy bien acabas de decir, de deposiciones, micciones, de basura, ruido y sobre todo ruido. Es decir, que la queja no es tanto porque están los jóvenes reunidos, que tampoco es agradable, como que de repente tú no puedes dormir porque tienes a 15 o 20 personas metiendo ruido con su música y a toda pastilla. Bien. No sé si llevan, porque claro, cuando llega la policía, si tú bajas el equipo musical, efectivamente estás haciendo lo que puedes. Ya se te va la policía, enciende la música. Efectivamente, pues yo recuerdo que todavía no hace mucho tiempo nosotros propusimos una moción que le llamamos antibotellón. Y cuando pusimos una moción antibotellón que se reglamentase de alguna manera estos consumos y de alguna manera estas reuniones en la vía pública, sobre todas esas horas, lo único que recibimos es poco menos que estábamos criminalizando y que éramos unos canallas porque éramos enemigos de la juventud. Y no éramos enemigos de la juventud. Lo que queremos es concitar el derecho a esos jóvenes a pasárselo muy bien con el derecho a las personas que viven por la zona a poder descansar y estar tranquilamente en sus casas. Claro, ¿qué nos pasa? Que efectivamente la policía lo que no tiene es mecanismos para poder actuar frente a una realidad que efectivamente es molesta, porque nosotros, el Ayuntamiento de Getxo y en concreto el equipo de gobierno, no quiere y no ha querido. Y espero que a partir de ahora, de la mano, como acabas de decir, intentemos buscar entre todos una solución, no ya para la pandemia, esperemos que esta pandemia acabe, sino para lo que venga después de la pandemia. Porque por la pandemia sea cosas a disparar, estoy de acuerdo, pero es que, como he vuelto a decir, este problema es viejo y no tomamos soluciones. Y lo que tenemos que hacer de alguna manera es, entre todos, buscar una solución para que estas reuniones, que son muy legítimas, en todo caso, no molesten a las personas que están viviendo en la zona. Porque, como digo, y como bien lo he reconocido, es una queja de estas zonas, de otras zonas, y que sé que los vecinos se han quejado al ayuntamiento. Y tienen que escuchárseles. También hay que escuchar a los jóvenes que se quieren reunir y estar juntos y pasárselo muy bien. Pero también a las personas que viven y que tienen derecho a su descanso en su zona. Y no tengo más que decir. Gracias. Ivonne. Sí, a mí me interesa matizar un poco las cosas, no debe ser que parezca que pensamos lo mismo. Una cosa es lo que genera la pandemia, la insatisfacción que genera y los altercados injustificables que genera y cómo hacer frente a eso, y habrá que buscarlo y esperemos que pase con todo otro. Y otra cosa es unir a eso a las reclamaciones históricas del Partido Popular. A nosotros, en principio, las concentraciones de jóvenes para pasárselo bien nos parecen bien. Y si son en la calle, mejor que en su lonja, de entrada. Puede haber concentraciones de jóvenes que generen en algún momento una molestia o que alguno se comporte mal. Puede haberlas, pero en general nos parecen bien. Entonces no buscamos eso. También nos parece que los vecinos y las vecinas tienen derecho a quejarse. Ahora, no todos los que se quejan tienen razón, porque a algunos les molesta el ruido a las 8 de la noche cuando alguien está hablando alguien está hablando un poco fuerte abajo. Entonces, no nos gusta generalizar y tenemos en el recuerdo varias de las cuestiones que ha traído el Partido Popular al respecto, en las que queremos diferenciar muy claro que nosotros nos hemos estado refiriendo en este momento a lo que se genera con motivo de la pandemia y no a lo que viene anteriormente. Y como el Partido Popular ha mencionado la ordenanza de botellón o la moción que trajeron al respecto, por nuestra parte, recalcar que si volviesen a traer la misma moción en los mismos términos no cambiaríamos ni una ápice en nuestro discurso y volveríamos a votar que no. Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión, alguna otra pregunta. Pues si no hay nada, damos por terminada la Comisión de Ciudadanía. Eskerrik asko guztioi.